Ok. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a seguir con nuestro estudio. Eh, en esta ocasión vamos a tocar el tema de Juan el Bautista. La semana pasada habíamos hablado algo del bautismo. Y ahora vamos a conocer un poco más quién es este profeta llamado por Dios, uno de los más altos que mujer haya podido parir, según la Escritura. Realmente es un hombre que en su ministerio corto, en el tiempo que estuvo aquí, sin embargo, pues dejó un ejemplo y una huella bastante grande anunciando la venida del Señor. Y vamos al Evangelio de Lucas, del doctor Lucas, capítulo 3, versículo 1 en adelante, voy leyendo. Esta es la palabra del Señor. Gracias por esta oportunidad, Padre mío. Oramos en tu nombre para que seas tú revelando tu bendita palabra a la humanidad. Ok, dice Lucas 3:1. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes el tetrarca de Galilea y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea de la provincia, en este caso de Traconite, y Lisanías, tetrarcas de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se llenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y toda carne la salvación de Dios. Hacemos un alto aquí porque el doctor Lucas nos indica en este versículo que ya había sido profetizado que Juan el Bautista iba a venir, según Zacarías. Y vemos esa profecía anunciada en Zacarías 40, en el versículo 3, que dice: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad a vuestro Dios. Todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Ok, mira cómo aquí el profeta Isaías anuncia a Jehová. En cambio, Juan el Bautista anuncia a Jesucristo. Esto para indicar que Jesucristo era Dios encarnado, venido acá a esta tierra. No solamente que era el Hijo de Dios, sino también Dios mismo. Entonces, vemos en esta situación cómo se cumple verdaderamente el plan de Dios. Porque el plan de Dios no es que no se cumple o son casos aislados. No, todo tiene un principio que se va cumpliendo, los tiempos se van acomodando porque Dios conoce todo. Y si Él retarda su venida, el Señor en este caso es por causa de su misericordia. Entonces, nosotros podemos estar entendidos en aquello que estaba anunciado que iba a venir el Jesús. Hay muchísimas más profecías desde un principio de la Biblia. Realmente todo habla de Jesús, pero esto hablaba de que iba a estar Juan el Bautista, o sea, iba a estar un profeta hablando delante de él, anunciando su venida. Bueno, y sigo con la lectura de Lucas, el versículo siguiente. Y dice: y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Este es un punto muy importante, amigo, tú que me estás escuchando. Todos queremos y creemos
Realmente se encuentra pocas personas que dicen que no creen en Dios. Otros creen en cualquier cosa y otros dicen creer a Dios. Pero el tema es que sin Jesucristo no podemos llegar al Padre. Y para que podamos nosotros empezar a cambiar nuestra vida, tiene que haber un arrepentimiento de nuestra forma de ser, de nuestra vida, ¿no? Entonces, el arrepentimiento para el perdón de los pecados, porque si una persona no se arrepiente, no va a encontrar perdón en Dios. La persona debe arrepentirse para solicitar el perdón que de antemano Dios ya lo tiene preparado para ti. Hoy es el tiempo para ello también. Bueno, y sigo. Y dice, y como está escrito en las palabras, perdón, estaba, para que vean que esto es en vivo, ¿no? No está editado. Entonces, bueno, y el 7 dice, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él, oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Aquí Juan el Bautista indica de que puede haber, en el caso de las personas, de justificarse a través de la fe, a través de un nacimiento, a través de algo que los respalde. En este caso ellos decían, ok, yo soy hijo de Abraham, ¿no? Como tal, eso ya me garantiza que soy parte del pueblo elegido por Dios. Pero decía Juan, Dios puede levantar hijos de Abraham de las piedras. Entonces, ninguna religión, pertenecer a ninguna religión, pertenecer a ninguna, digamos, a seguir a ningún líder, o decir que tú eres perteneciente a un grupo o tienes una dignidad dentro de algún tipo de iglesia, eso no te garantiza verdaderamente nada. Dice aquí pues que Juan, que de Abraham mismo, hijos de Abraham puede sacar de las piedras. Entonces, en el lugar que nosotros estemos es por pura misericordia de Dios, porque Dios nos usa de alguna manera, porque es Él el que nos perdona y nosotros somos aquellos que debemos estar siempre en una actitud de humildad y de servicio en este caso. Bueno, sigo con la lectura, ¿no? Y dice, y ya también el hacha está puesta a raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Y la gente le preguntaba diciendo entonces, ¿qué haremos? Y respondiendo les dijo, el que tiene dos túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Viniendo también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, Maestro, ¿qué haremos? Él les dijo, no exijas más de lo que os está ordenado. También le preguntaron unos soldados, diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Aquí hay tres tipos de personas que se acercaron para buscar el arrepentimiento e indicar de Juan qué era lo que tenían que cambiar de su comportamiento. Porque realmente no sirve de mucho el hecho que nosotros abracemos una fe si no hacemos ajustes en nuestro comportamiento. No hay señales de arrepentimiento verdadero si no hay señales de cambio verdadero en nuestra forma de actuar, porque lo uno genera lo otro. El hecho de que una persona se arrepienta está en su deseo de cambiar. No, el arrepentimiento significa el dolor por los pecados o por las consecuencias de los errores cometidos, sino más bien es por el hecho del deseo de cambiar de forma de ser, de empezar a actuar de forma distinta. Entonces, estos tres tipos de personas vinieron pues indicando, primero la gente en general le pregunta qué es lo que tiene que hacer y él habla de actuar con misericordia, de que si tienes dos túnicas hay que darle una al que no tiene y el que tiene que comer hago lo mismo. En otras palabras, amar al prójimo como a tú mismo.
Eso lo estaba diciendo Juan el Bautista ya, y Jesús lo iba a no solamente indicar cuando se le preguntó acerca de cómo resumían la ley, los mandamientos más importantes, sino también en su propia forma de vida, donde dio de comer a 5,000, a 4,000 personas de manera maravillosa, y así haciendo o supliendo las necesidades de las personas. Entonces, a la gente común nos indica pues que demos lo que tengamos, que seamos generosos, que tratemos de compartir lo poco o mucho que tenemos con los demás, siendo generosos de esta manera. En cambio, otro tipo de personas como los publicanos, recordemos que los publicanos eran aquellos que cobraban los impuestos, que eran empleados de Roma, que cobraban los impuestos, y estos eran judíos que eran empleados por Roma, pero que cobraban los impuestos, ¿no? Uno de estos casos era Mateo, ¿no? Mateo era publicano y él dejó absolutamente todo, su posición, su trabajo por seguir a Cristo. Entonces, le preguntan a estos publicanos, para ser bautizados, ¿qué tienen que hacer? Y él les dice, no exijas más de lo que está ordenado. O sea, no pidan coima, no traten de presionar más a la gente de lo que por deber tienen que cumplir según la orden de la autoridad. Porque toda autoridad está puesta por Dios. Permite que esa autoridad esté al final para la gloria de Dios, aunque actúen justa o injustamente al final, serán también juzgados de esta manera por el poder que se les ha sido entregado. Bueno, y este tercer tipo de personas fueron unos soldados, y los soldados como agentes de la autoridad que son, también le preguntan qué tiene que hacer, y ellos dicen, pues no hagas extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario, ¿no? Bueno, coincidencias se pueden ver, pero hay muchas, algunas agentes de autoridad que cobran a personas por permitirles que vendan en la calle. Le cobran un dinero por hacerse de la vista gorda y permitir que realicen actividades que no deben realizar, y extorsionan a estas personas para que lo puedan hacer. Ahí conozco casos de vendedores de la calle que tienen que pagar un valor diario para que les permitan trabajar en la calle este tipo de autoridades. En otros casos está el hecho de la extorsión, donde se conoce el paradero de ciertas personas que han infringido la ley, pero se les cobra un valor para no denunciarlos ni en este caso arrestarlos, ¿no? Entonces, el pueblo, dice aquí la palabra del Señor, dice, como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan era el Cristo. Entonces respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene, uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, pues él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Entonces aquí estamos viendo dos tipos de bautizo. Primero el bautismo en agua, que empezó a hacerlo Juan, y después otros evangelistas como Felipe, los mismos apóstoles bautizaban en agua como una manifestación del arrepentimiento de la persona. Pero la creencia total en Jesús de su corazón era ya el bautizo que realiza el Señor en Espíritu Santo y en fuego, ¿verdad? El fuego del Espíritu Santo. Ese es el otro, ¿no? Entonces, y dice la lectura, su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. En las Escrituras se habla mucho acerca de esto. Jesucristo predica durante toda su vida aquí en la tierra acerca de diferentes parábolas donde hace una diferencia, en donde la cizaña será quemada en el fuego y el trigo será escogido del granero. Y hace siempre esta diferencia en aquellos que se salvarán y los que no, porque vivirán condenación eterna un grupo grande de personas, pero aquellos que habrán creído en el Cordero, en el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz, en que Él verdaderamente entregó su vida por la humanidad, para que todo aquel que crea en Él debe empezar por el arrepentimiento de tu vida pasada.
Empezar por una vida nueva, con un actuar diferente y entregarte en los brazos del Señor para que sea Él el que cargue con nuestras penas, situaciones difíciles y nosotros pues enfocarnos en el Evangelio del Señor. Entonces, dice esto pues Juan el Bautista, ¿no? Que habrá una separación. Cogerá su aventador y limpiará su era, recogerá el trigo, ¿no?, en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Ese es el fuego que siempre, por toda la eternidad, estará. Y dice pues que con estas y otras y muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Y esto es lo que nosotros podemos entender, cómo este Juan anuncia la venida del Salvador, porque Jesús indica, significa eso, ¿no? El Salvador, aquel que viene a salvar a la gente. La pregunta es, la salvación no es en grupo, la salvación no es en grupo, la salvación es personal, es individual, no depende de a qué grupo tú estés o con quién estés o de qué religión estés, sino que tan identificado, ¿verdad?, estás con Jesucristo. Qué tan creyente eres y qué tanto lo sigues. En relación a esto es que nosotros podemos ver que todo aquel que anuncia el Evangelio, que el Evangelio significa buenas noticias, y el primero que anuncia estas nuevas noticias en el Nuevo Testamento es lo que representa este nuevo pacto. Porque en el Viejo Pacto o Antiguo Testamento se relata el pacto que hace Dios con el hombre. Porque el hombre no es que hace pacto con Dios, es Dios el que hace pacto imperecedero con el hombre, donde empieza con Abraham indicándole que de él va a salir su pueblo escogido. Y después viene el nuevo pacto, en el cual él entrega a su hijo unigénito. ¿Para qué? Lo entrega a la muerte, lo entrega a la cruz, para que todo aquel que crea en él, a su vez, no muera y tenga vida eterna. Yo sé que tú has escuchado esto muchísimas veces, pero ¿qué significa entender esta situación? ¿Qué significa aceptarlo? ¿Y qué significa Jesús verdaderamente? Y te digo que Jesús significa lo que tú quieras que signifique. Porque está ya demostrado en toda la palabra de Dios quién fue Jesús. Fue un hombre sin mancha. Fue Dios hecho hombre. Fue Dios con nosotros, Emmanuel. Fue alguien que predicó y practicó lo que decía. Fue alguien que cumplió todas las promesas. Fue alguien que curó, sanó enfermos físicos y espirituales. Fue alguien que vino a formar discípulos para que llevaran esta noticia de que había llegado la salvación al mundo. Fue Él el que se dispuso y se entregó y se rebajó de su condición de Dios a una condición de hombre para poder morir y demostrar que asimismo resucitó y su tumba está vacía. Y ahora está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. Cada vez que Dios te perdona, cada vez que Dios nos perdona nuestros errores, no es por nuestro mérito, ni por qué tanto recemos, ni siquiera ni por qué tanto queramos enmendar nuestra actitud, nuestro parecer. No hay nada que nosotros podamos hacer que pueda mover la mano justiciera de Dios. El único que mueve la mano de Dios es Jesucristo y su sangre que derramó en su sacrificio en la cruz. Es por Él que podemos ser salvos. Es por Él que podemos entrar confiadamente al trono de su gracia para pedir por nuestra alma,
para pedir por nuestra vida, para pedir por nuestros requerimientos, nuestras necesidades, para pedir por nuestra vida en general y cambiar. Porque quizás tú como yo queremos cambiar tantas cosas en nuestra vida y quizás se nos hace difícil, pero para el Señor nada es imposible. Y aunque no será fácil, pero poco a poco la vida irá mejorando y cambiando. Quizás no cambiemos tanto en el aspecto financiero, ni tengamos todas las cosas que queremos tener, pero esto que nosotros llamamos realidad, realmente no es nada comparado con la eternidad que el Señor nos espera por delante. Dice el Señor que le dijo él a los apóstoles que él iba a preparar habitación para todos los que esperan en él, los que creen en él. Y hay un lugar en el cielo para ti. Y hay un nombre nuevo para ti en el cielo. Y en este tiempo que me estás escuchando, que quizás puedes estar un poco cansado, atribulado o descorazonado, el Señor pues nos dice a nosotros que descansemos en Él, porque Él nos hará descansar. Él dice que nos entregará una paz como no hay en este mundo, una paz eterna, una paz en el corazón. Así que abre tu corazón en este momento y vamos a orar. Padre bendito, hoy que tu palabra ha llegado, estamos agradeciéndote porque nos mantienes con vida, porque tú eres un Dios bello, eterno, magnífico, tardo para la ira y grande en misericordia. Te pedimos, Señor, por nuestra vida, por nuestra conversión. Te abrimos nuestro corazón para que seas tú entrando, Señor, porque tú puedes tener la llave de nuestro corazón y que mores aquí. Queremos el esfuerzo para acercarnos a ti porque sabemos que tú nos buscas porque no quieres que nadie se pierda. Señor, te pedimos por los familiares y por nuestras necesidades físicas, espirituales, para que seas tú llenándolo todo, Señor. Al mismo tiempo que nosotros cada vez sacamos de nuestro corazón las cosas que hay del mundo que no nos convienen. Sacamos de nuestro corazón aquello que te puede estorbar, Señor. Aquello que es producto del pecado, del error, de nuestra propia importancia, de nuestra negligencia, de nuestro poco creer. Y te entregamos con confianza, Señor, este espacio para que seas tú llenándolo todo, para que seamos cada vez menos nosotros y más tú. Señor de la gloria, gracias por esta oportunidad. Sabemos que tú estás en todo y te haces cargo de nuestras cosas porque tú eres un Padre bueno. Gracias, Señor, por este tiempo y te adoramos y te amamos. Y a todos, Señor, los que están aquí, que reciban, Señor, tu bendición cuando estén dispuestos a recibirla, Señor, de todo corazón y libertad. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Ok, amigos, espero les haya gustado y sobre todo, pues, recuerden que Jesús es un buen amigo y Él nunca nos va a fallar. Hasta la próxima.